En este video vamos a estar estudiando lo que es la interacción de los microcontroladores en las comunicaciones maestro-esclavo a través de la USART. Específicamente vamos a analizar el caso de la comunicación simplex, en otras palabras, en una sola dirección. Esta vez la práctica va a estar enfocada en una comunicación serial. Vamos a utilizar el TX del canal RC6 y lo vamos a comunicar con la pantalla LCD que nos aparece acá, conectado al puerto 6, que se comunica de manera serial. La Milford 2X16BKP. Esta pantalla tiene dos formas de comunicación a nivel de velocidad, 2400 baudios y 9600 baudios. Una de las cosas que debemos saber de la pantalla LCD serial es que ella tiene un modelo en específico. La BPK LCD Driver Board Part es la pantalla LCD más parecida a la que tenemos en Proteus, de la gente de Milford Instrument. Acá nos dice que puede ser utilizada a 2400 y 9600 baudios. Y también nos dice que es compatible con el controlador Hitachi 44780. Ese es el controlador que tienen la mayoría de las pantallas LCD que encontramos en el mercado. Recuerden que las pantallas LCD tienen un controlador que permite manipularlas y que hace la conversión ASCII dentro de él. Entonces, en este caso queremos hacer la comunicación serial simplex, específicamente la transmisión del PIC hacia la LCD. Para eso vamos a desarrollar un código en MPLAB. Vamos a colocarle por nombre TX serial LCD. Lo primero que vamos a colocar en este código va a ser los includes, la velocidad del cristal y algunas directivas como todo digital y los trish. Vamos a tomarlas de un programa que ya hemos realizado en anterioridad. Acá tomamos el include del PIC y la frecuencia del cristal. Lo pegamos. Vamos a cambiarlo a 8 megas. Recuerda que el stallfrec solamente se utiliza para las velocidades internas del programador, del software de MPLAB. Vamos a buscar el OSCON, lo copiamos, lo pegamos y vamos a modificarlo para que sea el cristal interno. Ese señor indica los 8 megamer, el primer bit indica que cuando está en idle, los otros dos son los de estabilidad del cristal y los últimos dos indican si el timer o si el reloj es interno o externo. Para que sea interno tiene que ser 1.0 o 1X, como nos indica el datasheet. Vamos a traernos una directiva que sea todo digital. Para hacer todo digital tomamos esta instrucción y la pegamos acá. Vamos a utilizar la parte de TX del puerto C. Hay que revisar en el datasheet del PIC cómo funciona la comunicación serial, pero eso es lo que tenemos conectado a la LCD. Arranquemos leyendo el datasheet de la LCD. Acá podemos ver información sobre la conexión a través de un DB9, a través de un DB25. También tenemos la información sobre la conexión con backlight para configurarlo en backlight, entre otras partes de información. A una línea, a dos líneas, definir el baud rate. La parte que nos interesa es esta sección que dice programming, donde nos dice el texto del LCD tiene que ser enviado en 2400 o 9600 baudios, sin paridad, en 8 bits y con un bit de stop. Y el dato debe estar invertido. Vamos a utilizar la velocidad 2400 baudios por seguridad. Una de las cosas importantes que tenemos aquí es que las instrucciones LCD tienen un prefijo que es 254 para colocar en la LCD el modo instrucción. Aquí podemos ver la lista de instrucciones, limpiar pantalla, que es el código 1, los distintos otros comandos que podríamos tener tanto en una LCD como lo vimos en los otros cursos, que es la LCD a líneas paralelas, y en este caso se comporta igual. Lo único que diferencia es que la instrucción 254 nos permite enviar instrucciones al LCD de manera serial. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es inicializar la pantalla y después limpiarla para poder escribir en ella. En otras palabras, mandar un 254 y después un 1. Ahora vamos a ver cómo funciona la comunicación serial. En este caso vamos a buscar la comunicación serial asíncrona. Vamos a utilizar el Enchanter Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter, en otras palabras, EUSART, lo que sería transmisor-receptor asíncrono, síncrono, mejorado, universal. Tenemos tres registros principales de funcionamiento. Acá nos dice que para poder hacer el funcionamiento tenemos que activar el SPENT RCSTA 7, el TRISH 7 y el TRISH 6, que deben estar en 1. Vamos a ir colocando en la configuración los trish, colocamos todos los trish en salida, pero vemos que el datasheet nos indica que debe ser entrada. Entonces vamos a colocarlo 0x F0.
La parte alta como entrada, la parte baja como salida. El SPEN RCSTA también tiene que ser configurado como entrada. Vamos a tener un registro de control tanto para la transmisión, uno como para la recepción, y vamos a tener uno para controlar la velocidad en baudios. Esos serán los tres registros que controlan la comunicación serial. Para hacer la comunicación serial, vamos a buscar el modo asíncrono de la EUSART y vamos a buscar la parte de transmisión asíncrona, porque es la que vamos a utilizar. Acá nos aparece el setup de la transmisión asíncrona, que son todas las instrucciones o el orden de instrucciones que tenemos que ejecutar para poder realizar la transmisión asíncrona. Lo primero que tenemos que hacer es inicializar el SPBRGH y el SPBRG, que son los registros que configuran apropiadamente la velocidad en baudios. Eso se puede configurar en un registro de 16 bits. Ahora veamos cómo se configuran los baudios en el BRG, o sea, el Baud Rate Generator. Acá aparece una tabla que permite identificar la velocidad en baudios que queramos realizar. Aquí aparece la fórmula de la velocidad y la fórmula del cálculo del error de la velocidad en baudios. Yo no me voy a enfocar en la fórmula porque no vamos a calcular ninguna velocidad, sino que simplemente vamos a utilizar una de las velocidades recomendadas por el fabricante. O sea, una velocidad que ya es estándar, que se encuentra acá en esta segunda tabla. Según la frecuencia del cristal que estemos utilizando, tenemos que hacer una configuración del sync, del BRGH y del BRG16. Y con eso podemos obtener una velocidad específica y nos dice cuánto es el error de esa velocidad, o sea, está tabulado. Yo voy a configurar el dispositivo en alta velocidad, entre comillas, porque voy a utilizarlo con la velocidad en 8 MHz, con BRG16 activo y BRGH1 también en 1 y el sincronizador en 0. Entonces ya sé que estos 3 bits los voy a colocar en 0, en 1 y en 1. Entonces colocamos sync igual a 0. Recuerda que hacerlo de esta manera no nos permite verificar en qué parte se encuentra cada registro. Entonces podríamos hacerlo de esta forma, pero vamos a configurar el baud rate. El registro baud rate es el baud.con y esta es la configuración que tiene. La primera es el auto baud acquisition robot status. Eso permite al PIC que haga un autocálculo de la velocidad en baudios. Eso solo se puede hacer cuando hay una respuesta y recepción, o sea, cuando nos están enviando información y el PIC calcula la velocidad. Aquí el AutoBaud Rate Detect dice que para poder hacer la autodetección se debe tener un valor 55H, que es 1010101010. Eso te lo tiene que enviar el otro elemento de la comunicación para que el PIC pueda autocalcular la velocidad del baud rate. Quiere decir, el PIC estaría trabajando en este caso como una especie de esclavo porque la velocidad la estaría marcando el otro dispositivo. Volvemos entonces para programar la velocidad de nuestro baud.con. Entonces vamos a quitar el sync y vamos a colocar el baud.con para identificar el registro al que le estamos apuntando y vamos a configurarlo como 0B. No vamos a utilizar la autodetección, así que le decimos 0. Vamos a colocar la recepción en modo idle o en modo activo. En este caso lo voy a colocar de modo activo. En este caso no voy a invertir la recepción, que sería el siguiente bit. La polaridad del reloj de la transmisión lo vamos a colocar invertido, como nos pedía la LCD. Entonces lo colocamos en 1. El BRG16 dijimos que lo íbamos a colocar en 16, por tanto lo vamos a colocar en 1. El siguiente no se implementa, así que se coloca 0. Nos faltan 2 bits. En modo asíncrono, la UAR lo vamos a colocar en 0 porque no tenemos RX. Si lo colocáramos en 1, quiere decir que él va a estar tomando muestras en el pin de RX. En este caso no vamos a usar RX. Por último, el upden. En este caso lo vamos a colocar en 0 porque no vamos a medir el baud rate. Este es el bit que se activa para poder hacer la medición del baud rate y después por hardware él nos mandaría en 0 para identificar o definir que ya ha hecho el cálculo del baud rate. Ya hemos configurado entonces el BRG16 y el sync. Ahora tenemos que configurar el registro TXSA. Mejor dicho, TXStat. Entonces, primer bit, selección del reloj. Está en asíncrono, así que no importa, lo vamos a colocar en 0. Porque el valor por defecto es 0. Buscamos acá en 9 bits y lo vamos a colocar en 0 porque hacemos una transmisión a 8 bits. Hagamos un paréntesis. La comunicación a 9 bits
se utiliza para hacer comunicación con detección de errores o para pasar datos de 9 bits. Pero la detección de errores se tiene que utilizar con firmware, o sea, tenemos que programarlo en nuestro firmware o en nuestro software que estamos montando dentro del PIC para poder hacer la detección de errores, porque el PIC o la USAR del PIC no tiene ningún modo para detectar errores de manera automática. Quiere decir que eso es programado por software. Los tipos de errores que normalmente se detectan son errores de paridad, que permite enviar el dato con un conjunto de bits y si la cantidad de unos es par, entonces se colocaría el último bit, el bit número 9, en 0. Y si es impar, entonces se completaría para que la paridad siguiera siendo par. Ahora podemos ver aquí al final que el TX9D puede ser utilizado como una dirección de datos o como el bit de paridad, pero como ya dijimos, la paridad se hace por software. El TXGen es para activar la transmisión. Este le tenemos que colocar en 1 para que comience la transmisión. El sync es el que enciende el modo síncrono o asíncrono. En este caso lo vamos a colocar asíncrono. Ya con eso habríamos cumplido dos características, el RBG16 y el sync, que son dos de las que teníamos que configurar. Ahora tenemos el Baud Rate Generator H, que es el otro que tenemos que configurar. Y dijimos que lo íbamos a configurar en 1. Entonces, en el registro TXSTA vamos a colocar 1. El Send Break Character lo vamos a colocar en 0, porque no vamos a enviar la ruptura de sincronización. Es una transmisión para generar sincronismo, eso no lo vamos a utilizar. Okay, el BRGH, que es el otro que nos faltaba por configurar, lo vamos a colocar en 1. El TRMT, que es el Transmit Shift Register Status, 1 para vacío y 0 para lleno. Es un bit solo lectura. Y está en 1 normalmente, por tanto lo vamos a colocar en 1 porque ese es su estado normal. Y el TX9 no lo vamos a utilizar, así que lo vamos a colocar en 0. Ya configuramos el baud con el TXSDA, el sync, el BRGH y el BGR16. Veamos qué más nos hace falta por configurar. Aquí nos dice que debemos configurar el SPBRGH, SPBBRG. Esos son el BRG16 y el BRGH. Dijimos que íbamos a utilizar la velocidad de 8 MHz con eso, con sincronización en 0, BRGH en 1, BRG16 en 1 y queríamos 2400 baudios. Y tenemos que configurarlo a 832. Y eso lo tenemos que colocar en SPBRGH ampliado con SPBRG. Entonces veamos cuánto nos da con nuestra calculadora en modo binario. Y tenemos que colocar 00, 00, 00, 11, 01, 00, 0000, o lo mismo que sería SPBRGH va a ser igual 0x03. SPBRG va a ser igual a 0x40. Y esa es la configuración para que esté a 2400 baudios con un cristal de 8 MHz. Ya cumplimos el primer paso, cumplimos el segundo paso. Ahora tenemos que activar el spend. Entonces, ahora decimos RCSTA y el spend es el primer bit. Y lo colocamos en 1 para que comience a funcionar. No vamos a utilizar la recepción a 9 bits, no nos interesa el SREN. El CREN es asíncrono, lo vamos a desactivar porque no vamos a estar pendiente de él. El ADDEN lo vamos a desactivar también porque no lo vamos a utilizar. El FRR no lo vamos a utilizar tampoco, así que lo vamos a colocar en 0. El Overrun tampoco lo vamos a utilizar, lo vamos a colocar en 0. Y el RX9D lo vamos a colocar en 0, bueno, lo vamos a utilizar. Y esta va a ser la configuración que vamos a utilizar para hacer la transmisión serial. En otras palabras, 0B1, 00, 0, 00, 00. Seguimos entonces. Ya tenemos activo el sync y el spend. Vamos a buscar en la señal el TXCKP, que fue configurado en el baud.con y se configuró en 1. Aquí podemos ver el bit 4 se encuentra en 1 y ese es. Activamos las interrupciones si son deseadas, en este caso no las vamos a utilizar. Es importante destacar que el TXIE es la activación de las interrupciones. Acá nos dice entonces que podemos utilizar las interrupciones si lo deseamos o si podemos hacer una transmisión a 9 bits también lo podemos hacer si lo deseamos. Ahora, la transmisión ocurre cuando se setea el TX Enable y cuando se setea el TX Interruption Flag. Es necesario utilizar los dos para que se efectúe la transmisión. Si hay 9 bits, nosotros tenemos que precargar el TX9D
y tenemos que cargar el txrec para poder comenzar la transmisión. Si se utilizan las interrupciones tenemos que activarlas en el incon, es lo último que nos señalan. Vamos a buscar el txif. Veamos un momento el diagrama en bloques de la transmisión serial. Podemos ver que tenemos la bandera y la interrupción de la interrupción, la activación de la interrupción. Tenemos todos los distintos registros que ya hemos configurado, el TRM, el SPEN, el TKSKP. Aquí podemos ver la transmisión a nivel de tiempo. Vemos que tenemos la primera palabra, después tenemos que esperar un ciclo de instrucción y darle play. Si quisiéramos enviar dos datos seguidos, se hace txif igual a 0, después se hace el envío del primer dato, cargas la palabra, colocas txif en 0, después cargas la siguiente palabra y vuelves a colocar en 0 el txif. Y cuando se termina la primera transmisión que comienza la segunda, es que txif vuelve a 1. Ahora, esto nos da una ventaja. Nos permite entender o detectar o hacer envío de varios datos o varios bytes uno tras del otro sin problema. De esta manera con el TRMT podemos ver cuándo se vacía nuestro registro. La bandera que te indica cuándo debes cargar el siguiente dato es el TXIF. ¿Y quién te indica que la comunicación serial ya se envió por completo? El TRMT. Podemos ver que el TRMT vuelve a su posición original después de terminar la comunicación. Uno te permite saber cuándo se vació el registro y el otro te permite saber cuando el registro está disponible para enviar el siguiente dato. Aquí podemos ver entonces los distintos registros que actúan sobre la comunicación serial. El TXREC, el TXSTA, el BAUCON, el SPBRG-H, el SPBRG, los registros de interrupciones, el Interruption Peer y el Interruption IE y el INCON. Podemos ver el TXIF, el TXI Enable y el TXIP. En este caso voy a utilizar TXIF directamente, pero podríamos utilizar el PIR1 bit.txif, pero lo voy a utilizar directamente TXIF. TXIF normalmente está en 1 y hay que colocarlo en 0 después para efectuar la transmisión, pero para eso tenemos que cargar primero la palabra. La palabra se carga en TXREC. TXREC igual, vamos a colocar 254 para entrar en modo instrucción. Ahora vamos a colocar un while TXIF, que quiere decir que mientras que TXIF esté en 0, vamos a negarlo, ahora sí, mientras que él esté en 0, esto se va a quedar clavado, y cuando él se coloque en 1, vamos a poder salir. Se cargó el comando, o el 254, se coloca en 0, y esperamos a que nos devuelva el 1. Mientras que él esté en 0, se va a quedar ahí esperando. Una vez que él deje de ser 0, es porque podemos cargar el segundo dato. Copiamos, pegamos, y ahora sí vamos a enviar 1 para limpiar la pantalla. Y ahí tenemos instrucción de control, limpiar pantalla. Todo esto sería el clear screen de manera serial hacia la pantalla LCD. Ahora vamos a escribir algo en la pantalla. Para eso tenemos que ver cómo se montan los caracteres en una pantalla normal. Eso ya lo hemos visto en videos anteriores, pero vamos a retomarlo otra vez. Cuando decimos normales son las pantallas de líneas paralelas. Acá podemos ver la lista de comandos de una pantalla paralela. Esta es la tabla general que se utiliza en las LCD. Está relacionado con los comandos ASCII y tiene la parte superior para utilizarla a 4 hilos en cualquier LCD, y en nuestro caso vamos a utilizar el byte completo, colocar la parte alta y la parte baja en un solo comando para enviárselo al LCD para poder utilizar la instrucción o el carácter que deseamos imprimir. Si queremos escribir hola con mayúsculas y minúsculas, tendríamos que escribir, vamos a colocar primero la H, 0100 100, que es exactamente lo mismo que colocar la H entre comillas. Copiamos el comando, en este caso no vamos a utilizar el de instrucción, sino simplemente el de dato. El que nos avisa que se envió el dato y que podremos dejar un espacio para enviar el siguiente es el TRMT bit. Entonces, en las líneas anteriores vamos a colocar primero el TXIF y después el TRMT para indicar que cuando se termine de enviar es que vamos a enviar nuestro siguiente dato. En este punto se supone que ya se completó y vamos a otra vez a esperar para enviar el siguiente carácter. 0B01001000. Eso sería la H, que sería exactamente lo mismo que colocarlo entre comillas. Y vamos a hacer lo mismo para los siguientes caracteres para hacerlo entre comillas a pie. La O minúscula sería 0110 111 1. Modificamos la H. Vamos ahora con la L minúscula. Voy a copiar lo mismo que la O. Voy a cambiar esto por L.
y voy a cambiar el segundo comando, o la parte baja, 1100. Hacemos el cambio arriba, hacemos el cambio abajo. Y por último la A, que va a ser la A minúscula, que va a ser 0001. Entonces, configuramos el OSCON, configuramos todo como digital. Colocamos el Trich como entrada como nos indicaba la LCD o el datasheet. Configuramos el STA, el RSTA. Configuramos cada una de las letras. Y esto debería hacer que aparezca la palabra hola en nuestra pantalla LCD. Compilamos, verificamos que tenga el código. Seleccionamos nuestro código, colocamos la velocidad en 8 MHz. Damos play, vamos a ver lo que pasa. Y miren, nos escribió all 1. Y es porque nos faltó un 0 en este punto. Compilamos de nuevo. Decimos que eso es una A y damos play. Y ahora sí nos escribe hola. Aunque podemos ver que de repente nos borra la última A. Aparece y desaparece. Y bueno, vamos a colocar aquí un punto final, un while que se va a quedar sin hacer nada. Y aquí podemos ver hola en nuestra pantalla LCD serial. Conclusiones. Vamos a probar lo que venimos diciendo, que colocarlo entre comillas debería funcionar. Pero en este caso, esto no funciona porque está entre comillas. Hay que colocarlo entre comillas simple para indicar que es la letra en ASCII. En este caso, no aparece. El datasheet del LCD indica que la LCD necesita aproximadamente 500 milisegundos para poder arrancar. Básicamente, el PIC va a estar encendido más rápido de lo que el LCD arranca y por tanto es que tenemos que resetearla inicialmente para que ella vuelva a cargar la información. Si nosotros colocáramos un delay al comienzo del PIC, podríamos tranquilamente pasarnos ese problema por encima, o sea, podríamos resolverlo sin problema. Ya sabemos entonces que la paridad se utiliza en comandos 9 bits y en este caso la paridad se calcula a través de firmware. La autodetección del baud rate se utiliza con una detección de maestro esclavo donde el dispositivo que puede hacer autodetección tiene que ser el esclavo y que se tiene que enviar 55 en H en hexadecimal, quiere decir 01010101. La pantalla LCD serial, desde mi perspectiva, es mucho más fácil de utilizar que el LCD a líneas paralelas. De hecho, podríamos modificar las librerías del LCD paralela para que trabajen con el LCD serial. Y sería mucho más fácil, sencillo, y además gastaría menos líneas del PIC. Espero que el video te haya sido útil, que hayas aprendido bastante. Y recuerda, aprende, mejora y comparte.